Este tema que vamos a tratar en estos 15 a 20 minutos está relacionado con la cervicitis secundaria a infecciones de transmisión sexual. Y para introducir el tema, les diría que es algo que vemos con relativa frecuencia los ginecólogos, pero haciendo la revisión de tema y actualizando esta charla, es llamativo que encuentra uno mucha literatura sobre vaginosis bacteriana, sobre enfermedad pélvica inflamatoria en cuanto a estudios de prevalencia y en cuanto a fisiopatología, y específicamente para cervicitis no se encuentra con tanta frecuencia el mismo número de literatura que para vaginosis o para enfermedad pélvica inflamatoria. Si bien es una entidad per se diferencial a esas otras dos, en muchas ocasiones puede ser un continuum de esa vaginosis que puede volverse cervicitis, que puede volverse enfermedad pélvica inflamatoria, como ya lo vamos a ver. Entonces, primero que todo, no hay ningún tipo de conflicto de interés para esta charla. Entonces, ¿qué pretendo en estos 15 a 20 minutos? Revisar rápidamente la fisiopatología en cuanto a diagnóstico y manejo de la cervicitis, específicamente secundaria a infecciones de transmisión sexual, y resaltar las claves diagnósticas para cervicitis aguda y crónica, que como lo vamos a ver en el transcurso de la charla, hay algunos factores diferenciadores que nos orientan hacia si es lo uno o lo otro. Entonces recordemos rápidamente qué es la cervicitis. Es la inflamación de las células del epitelio columnar principalmente a nivel endocervical, pero también puede darse inflamación del epitelio escamoso a nivel del exocervix. Se ha visto que la etiología tiene un poco que ver con el tipo de histológico o la zona del cervix que se pueda ver afectada. En el epitelio columnar, que es el que está tapizando el endocervix, usualmente para producir allá la infección hay unos microorganismos que tienen trofismo específico por ese tejido, a diferencia del epitelio escamoso que está en el exocervix, por el cual tienen trofismo otro tipo de microorganismos que comparten en común su afectación por la vagina, como en el caso de la vaginosis bacteriana. Los principales agentes que producen cervicitis definitivamente son los que generan infecciones de transmisión sexual, pero también hay que hacer claridad que puede darse cervicitis no infecciosa por otro tipo de agentes, lo cual no es el objetivo de esta charla. Y en cuanto a la prevalencia, que al final vamos a tratar de responder esa pregunta de si realmente diagnosticamos con mucha frecuencia o no la cervicitis, la mayoría de estudios muestran que alrededor de un tercio, entre un 20 a 40% de mujeres atendidas en consultas por ITS se hace el diagnóstico de cervicitis. Eso que nos hace presumir que es un diagnóstico que en este espectro de enfermedades es relativamente frecuente, pero que como vamos a ver en el transcurso de la charla, muchas veces no diagnosticamos, subdiagnosticamos o lo vemos ya en una fase más avanzada de ese espectro clínico. Dentro de los agentes etiológicos, como les decía, dependiendo del sitio del cérvix que se ve afectado, vamos a tener diferentes microorganismos. Lo clásico y los gérmenes que más se han visto implicados son la clamidia trachomatis y la neisseria, que tienen un trofismo especial por ese epitelio cilíndrico columnar del endocervix, y son los que clásicamente se han considerado y se han incluido en las guías de manejo y a su vez con los respectivos tratamientos. Pero hay un microorganismo emergente, por así decirlo, en este contexto de la cervicitis, que es el Mycoplasma genitalium, que en estudios microbiológicos se ha visto infectando por sí solo o más frecuentemente en coinfección con Clamidia trachomatis. La ventaja que tenemos es que afortunadamente el espectro antibiótico que cubre este microorganismo es similar al de los otros dos que se ven implicados en esa endocervicitis. Por otro lado, para la exocervicitis tenemos, como les decía, el epitelio escamoso, que difiere un poco en cuanto a sus características histológicas, y ahí podemos ver infección por otros gérmenes como la tricomona vaginalis, la cándida, que también puede producir cervicitis, una candidiasis a ese nivel, el virus del herpes simple, que ya lo mostraban también previamente,
puede tener trofismo por eso, por esas células del exocervix y dar manifestaciones típicas a ese nivel. Otros gérmenes como el Mycoplasma hominis, el Ureaplasma sp y el Uroplasma ureolítico, hay estudios que aparentemente muestran que sí puede producir cervicitis, sin embargo, algunos teorizan que puede que sean gérmenes que estén en ese sitio y que estén acompañando esa cervicitis por otros microorganismos. También se ha visto cervicitis por citomegalovirus en algunos reportes por virus HTLV1 y algunos estudios muestran algunos tipos de estreptococos implicados en esa exocervicitis, en esos estudios microbiológicos. Y los agentes infecciosos que pues no son el objeto de esta charla, pero hay que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar esa paciente. La clínica clásica, que a todos nos han enseñado y que si todos recordamos, tiene un poco más que ver con esa cervicitis aguda y se caracteriza por esa clásica secreción mucopurulenta que vemos al hacer la especuloscopia a través del cervix. Es una secreción muy característica que está saliendo por el orificio cervical, pero es importante entender que la gran mayoría de cervicitis son cervicitis crónicas que pueden ser de curso asintomático. Es decir, que si nosotros no indagamos en la historia de la paciente, no evaluamos ese cervix, no lo inspeccionamos, seguramente va a pasar un buen tiempo hasta que eso evolucione, por ejemplo, hacia una enfermedad pélvica inflamatoria, cuando ya en ese continuum hagamos el diagnóstico. Entonces, aproximadamente un 20 a 30% solamente corresponden a esa cervicitis aguda con ese cuadro de secreción mucopurulenta, que en ocasiones se puede acompañar de sinusorragia, que recuerden que es el sangrado poscoito, y también en algunos casos de cervicitis crónica, esa sinusorragia, ese sangrado, esa friabilidad del cervix puede ser una de las manifestaciones sutiles que se pueden ver en algunas pacientes. Esta fotico es para recordarles cómo es el aspecto normal del cérvix uterino. En la foto del lado izquierdo vemos el cérvix de una nulípara, de una paciente que no ha tenido hijos. En la foto del lado derecho vemos el cérvix de una paciente multípara, para que vean y recuerden cómo se ve ese cérvix y que en ocasiones puede verse la presencia de ectropio, que es la protrusión de esas células endocervicales hacia el exocervix, que puede ser un hallazgo normal, pero que en otras condiciones puede ser una manifestación de cervicitis. Esta especuloscopia nos muestra pues, el cuadro clínico que les mencionaba con la secreción mucopurulenta saliendo a través de ese orificio cervical. En ocasiones puede ser mucho más abundante esa secreción mucopurulenta. Esta es una cervicitis con secreción mucopurulenta acompañada en el trasfondo por un ectropio, por esa protrusión que les mencionaba previamente, y es otra de las maneras en que puede verse esta patología al realizar el examen clínico. También es importante entender que no necesariamente debo ver esa secreción mucopurulenta para decir es una cervicitis. En ocasiones vemos imágenes como esta en las cuales en el labio superior del cérvix vemos claramente la inflamación comparándola con el labio inferior del cérvix sin que necesariamente exista esa secreción mucopurulenta. Y en este caso en particular vemos también la secreción mucopurulenta, pero además del ectropion se ve una inflamación marcada que se extiende mucho más allá de esa unión escamo-columnar, lo cual habla de que hay un proceso inflamatorio a ese nivel. Y podemos ver cuadros como este en que no solamente se ve el compromiso a nivel del orificio cervical, sino prácticamente del todo el exocervix, y en ocasiones pues son causadas por microorganismos atípicos y son casos pues que ya han estado mucho tiempo sin tratamiento. Hay que entender que para esto lo más importante es la valoración clínica y como lo vamos a ver sobre todo en este tipo de patologías en infecciones de transmisión sexual, la gran mayoría de guías de manejo propenden por la conducta de ver, diagnosticar y tratar. Si está disponible el recurso del estudio microbiológico de las pruebas rápidas, pues definitivamente las debemos usar,
pero hay que tener presente que no, en muchos escenarios no están presentes y los que saben del tema dicen que si bien es lo más ortodoxo realizar esas pruebas microbiológicas, a veces realizarlas y diferir el manejo en pro de esperar el resultado de una prueba va a hacer que se disminuyan los niveles de adherencia de esas pacientes. Entonces, la gran cantidad de guías de manejo están sugiriendo mucho el ver, diagnosticar y tratar haciendo ese diagnóstico sindromático. Entonces, habla uno de un síndrome de flujo vaginal, habla uno de un síndrome de inflamación cervical. Y de acuerdo a si se cumplen los criterios para ese diagnóstico sindromático, procedemos pues a realizar el tratamiento sin necesidad de realizar el test rápido de la prueba microbiológica. El GRAM es de utilidad pues para ver la presencia ahí de bacterias, pero pues como todos recordamos, es mucho más útil en el caso de infección por Neisseria con el clásico patrón de los diplococos gram negativos intracelulares que debemos ver, que también hay que anotar que no en todas las infecciones por Neisseria se ve ese patrón, va a depender mucho del momento de la inflamación, de cómo se recogió la muestra. Tanto para la toma del GRAM como para las muestras de las pruebas rápidas, hay que ser muy cuidadoso en limpiar las secreciones a nivel del exocervix con una torunda o con un hisopo seco sin ningún tipo de solución antiséptica y posteriormente introducir un hisopo en el endocervix, girarlo 360 grados para poder recoger las muestras adecuadamente. El test de Sank, ya lo mencionaron, puede ser útil en esas pacientes en las cuales yo esté sospechando una cervicitis por herpes, y las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos que básicamente son las que fundamentan o son el modus operandi de esas pruebas rápidas, que la que más conocemos es la reacción en cadena de la polimerasa y nos permite detectar la presencia de los microorganismos ahí a ese nivel. Importante entender que los test serológicos, la medición de IgG o IgM, pues en este contexto agudo, por obvias razones no van a tener utilidad, sino su utilidad va más en el tiempo a mediano y a largo plazo. ¿Por qué es importante diagnosticar la cervicitis y tratarla en un momento oportuno? Porque desafortunadamente, debido a que no la diagnosticamos oportunamente o la dejamos pasar de largo en ocasiones, nos van a llegar son las complicaciones secundarias o relacionadas a esa cervicitis, que pueden ser infecciones más severas como la endometritis, la enfermedad pélvica inflamatoria. También tener en cuenta que hay una mayor probabilidad cuando hay cervicitis de transmisión por VIH. Al parecer ese cervix inflamado permite que se disemine con mayor facilidad ese VIH, obviamente dependiendo de otros factores inmunológicos. Y para los que hacemos obstetricia, definitivamente todas las complicaciones obstétricas derivadas de este tipo de infecciones no diagnosticadas son muchísimas, con toda la repercusión en cuanto a costos, en cuanto a morbilidad neonatal, todo lo que tiene que ver con los embarazos ectópicos, el parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas, los abortos a repetición. Son secuelas que pueden derivarse de esas cervicitis no diagnosticadas o no tratadas. Recordemos también que las hormonas tienen un efecto protector en ciertos momentos. Por ejemplo, las pacientes hipoestrogénicas con menos cantidad de estrógenos que cambian ese exocervix, ese epitelio escamoso, pueden tener más propensión a tener infecciones por este tipo, de que esas bacterias puedan colocarse allí y generar ese cuadro inflamatorio. Entonces, ¿cómo manejamos ese síndrome de infección cervical después de diagnosticarlo? Las guías recomiendan, estas recomendaciones están extrapoladas de nuestra guía nacional que se hizo hace algunos años, pues de manera multidisciplinaria con una muy buena metodología. Recomendamos que en pacientes con comportamientos sexuales de riesgo realizar pruebas rápidas para clamidia y Neisseria. En nuestro medio esa cultura todavía no se ha diseminado demasiado, pero en países como Estados Unidos, entre mujeres jóvenes, adolescentes, en el high school y en universitarias, es supremamente frecuente realizar esos test de clamidia como una estrategia
para hacer diagnóstico y tratamiento oportuno. Si hacemos el diagnóstico sintomático, así no tengamos acceso a esa prueba rápida o esa prueba microbiológica, la recomendación es dar acitromicina 1 gramo por vía oral en dosis única, más ceftriaxona 500 miligramos intramuscular por dosis única. Nuestra guía nacional difiere un poquito de la recomendación del CDC, que dice solamente 250 miligramos, pero nos habla de que la Neisseria es extremadamente sensible a la ceftriaxona y afortunadamente lo sigue siendo. Y hablando con los desarrolladores de la guía, fue de pronto un poco por practicidad, en el sentido de que es más fácil colocar media ampolla de 1 gramo que colocar 1/4 de ampolla, pero el hecho es que es sumamente sensible el gonococo a la ceftriaxona. Si tenemos diagnóstico y si tuvimos la oportunidad de hacer una prueba rápida y diagnosticamos clamidia, podemos utilizar acitromicina 1 gramo dosis única o doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. En la mayoría de guías quedó como primera opción la acitromicina, teniendo en cuenta que es dosis única, que en la mayoría de estudios su eficacia es bastante similar a la doxiciclina, y obviamente al dar una dosis única, ver y tratar, se van a mejorar esos niveles de adherencia de las pacientes. Si tenemos evidencia microbiológica de Neisseria, pues nuestra dosis de ceftriaxona de 500 miligramos dosis única, o una alternativa es el cefixime de 400 miligramos por vía oral, pues que tiene la ventaja de darse por vía oral. También se sugiere realizar un control clínico en 2 semanas luego del tratamiento, que es algo que se nos olvida. Muchas veces le decimos a esa paciente: tome su acitromicina, coloque su inyección de ceftriaxona, y nunca jamás la volvemos a ver. Y parte de la guía es realizar ese seguimiento para ver cómo le fue a esa paciente con el tratamiento y si hay recurrencias o no con respecto a la infección. Y algo que también se nos olvida y que es muy importante es administrar el tratamiento al compañero o compañeros sexuales de esa paciente durante los últimos 60 días, que a nivel práctico en consulta es algo que a veces nos resulta un poco difícil de manejar cuando empezamos a indagar en la vida sexual y en los hábitos de la paciente, pero es importante hacerle entender la importancia de tratar a esos compañeros sexuales en esos últimos 2 meses. Algo que también se nos olvida y que los que hacemos salud sexual y reproductiva tratamos de recordarlo siempre, es el papel como educadores en salud. Desafortunadamente, los médicos estamos muy formados para tratar, para ser muy resolutivos y asistenciales, pero a veces se nos olvida tomarnos esos minutos para sentarnos con el paciente, explicarles el porqué y el para qué de las cosas, e impactar positivamente en ese cambio de hábitos y sobre todo en este campo de la sexualidad, para que ejerzan una sexualidad responsable. Y con las nuevas generaciones es algo que debemos trabajar mucho, que esa consulta, aparte de ser resolutiva, sea una consulta preventiva, y que como en muchos escenarios se delega ese tipo de funciones en las enfermeras jefes, en gente que se dedica a dar más promoción y prevención, pero debemos aprovechar nuestra consulta para ver, tratar y educar para evitar que la paciente caiga en ese círculo vicioso. Para las pacientes embarazadas y mujeres lactando, el tratamiento es exactamente igual. Sin embargo, las guías sugieren reemplazar la ceftriaxona por cefixime 400 miligramos en dosis única. En ocasiones esta cefalosporina no es tan fácil de conseguir, por eso se sigue utilizando más la ceftriaxona. Y en pacientes con infección cervical persistente o recurrente, considerar el uso de doxiciclina 100 cada 12 horas por 7 días y ceftriaxona a la dosis que ya mencionamos. ¿Qué les dejaría yo para llevar a casa? Que este es nuestro amigo el espéculo para los que no son ginecólogos, y hay que entender que parte del examen clínico general de una paciente en edad, sexualmente activa o en edad reproductiva implica la realización de una especuloscopia. Si yo no busco la cervicitis, nunca la voy a encontrar. Y se lo digo mucho a mis estudiantes y residentes. Cuando me presentan una paciente me dicen: sí, ya le hice el tacto, tiene un útero en ABF de tantos centímetros. ¿Y la especuloscopia? No, no le hice especuloscopia. Y el hecho de que el tamizaje de lesiones premalignas
del cérvix uterino haya cambiado y que si la paciente no tiene BPH, se pueda diferir esa toma hasta varios años, hace que cada vez hagamos menos especuloscopias. Entonces el mensaje que quisiera dejarles es que cualquier médico general está en la capacidad y tiene la competencia para hacer una especuloscopia, que es algo muy sencillo, y si no la hacemos, pues por lo menos si tenemos el recurso de enviarla a un ginecólogo prontamente a que haga ese chequeo anual, que lo realice, pero como en ocasiones eso no se da, no olvidemos siempre que el examen general de una paciente que acude a su chequeo anual implica la realización de esa especuloscopia, no solamente por la parte de promoción y prevención de patología preneoplásica, sino para evitar este tipo de complicaciones cuando no se diagnostica oportunamente la cervicitis. Estas son algunas de las referencias, por si a alguno le interesa, y muchísimas gracias por su atención. Muy amables.